Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy visita la asociación un amigo que es Miguel Ángel Alcarria, que ya ha venido con anterioridad. Es licenciado en Psicología, presidente de la Asociación de Psicólogos Cristianos, guerrero cultural en El futuro es de los valientes, colaborador en el programa La Voz de César Vidal, y hoy nos visita porque tiene un libro que se llama Profesio, defendiendo más que una profesión, del que vamos a hablar hoy. Hola Mike, bienvenido a la Asociación Capernaum de nuevo. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Tengo que decirte que, bueno, y decir a la gente que nos está escuchando, que es un libro corto porque solo tiene 75 páginas, pero es un libro muy completo, muy contundente, que dices verdades como puños. Yo te lo enseñaba antes, está totalmente subrayado. Y tengo muchas ganas de hacerte esta entrevista para hablar del libro. No voy a empezar, lo voy a hacer después porque primero quiero lanzarte otra pregunta, antes de preguntarte lo de por qué Profesio, pero ahora mismo en Occidente estamos en una crisis de valores y en esta lucha tú dices en el libro que hay dos bandos. ¿Cuáles son y por qué movimientos están respaldados? ¿Cuál es su fin y con qué apoyo cuenta? Bueno, finalmente hay dos bandos. Uno es el que busca la deshumanización completamente, la destrucción de la humanidad. De hecho, pues ya vemos que el objetivo 2030 es que la población mundial sea 3.000 millones de personas. Si somos casi 8.000, pues hagan ustedes cuentas, ¿no? Y por otro lado, hay toda una vertiente que obviamente promueve los valores de la vida, de la familia, y promueve una convivencia, pero con valores y no el desorden que están creando, ¿no? Donde, bueno, pues tiene más valor el huevo de un águila que un feto humano, las cosas como son. Entonces, me preguntabas cuáles eran esos dos bandos. Son estos dos bandos, los podemos llamar de formas diferentes. Algunos hablarán globalistas y antiglobalistas, otros los estructurarán en base a otros términos, pero al final son estos dos bandos en características, ¿no? Y después no sé si me preguntabas algo más. Sí, sí, ¿por quién están respaldados y con qué apoyo cuentan? Bueno, no sé si has visto las noticias, los comentarios que ha hecho Kanye West, que es un cantante pues, que se ha acercado a Cristo en estos últimos años, incluso tuvo un CD cristiano y los enumeraba con apellidos, ¿no? O sea, tenemos unas grandes familias que dicen ser judías, pero no lo son judíos mal convertidos, ¿no? Eh, que, bueno, dan una falsa imagen de lo que es Israel, que por eso, con todo el movimiento este antiglobalista, hay todo un discurso antisemita que es horrible, porque la gente no entiende pues que esta gente realmente no es representante de nada de lo que tenga que ver con los judíos o con Israel. Entonces, toda esta gentuza pues está financiando económicamente todo esto, ¿no? Todo el movimiento, por ejemplo, del tema de pegar las manos y fastidiar todos los cuadros de artistas, que en principio, pues para reivindicar el tema de que protegemos esto, pero no estamos protegiendo el cambio climático. Bueno, pues ya hay nombres detrás, ¿no? No solamente Soros, están Rockefeller y otros, y ha salido ya en medios de comunicación. Entonces hay toda una serie de interesados, élites, que parecen, bueno, pues que tengan un gran interés por la bondad y el bien común, pero no lo tienen, pero sí están dando esa imagen de filántropos, pero no lo son, como puede ser Bill Gates y otros, donde, bueno, pues están dedicando el dinero para todo aquello que está deshumanizando nuestra sociedad, que está acabando con esa sociedad del bienestar, porque no va a haber sociedad del bienestar en ese futuro eco que nos están proponiendo pues nos están llevando a la deriva que poco a poco estamos viviendo.
Y nos lo van introduciendo poquito a poquito, ¿no? Pero ya vemos hacia dónde vamos, ¿no? Y no es nada bonito lo que se va a plantear en el mundo. ¿No? Además, mira que, por ejemplo, Coca-Cola, que defiende el clima, y en cambio es tirar los plásticos que hay en el océano, que de eso no se está hablando, y eso sí que es un peligro para los mares, como están llenos de plástico, y eso sí que es cierto y no se cuenta casi nada, y todo el mundo está con lo del clima, y Coca-Cola ahí no dice ni mu. Y en cambio Ujú. la tienes como un adalid del cambio climático, de que ella cumple con todo, y es mentira. Entonces no les Y los interesa coches nada. eléctricos, ¿no? Que finalmente lo único que estamos haciendo es retirar de nuestros países lo que son las emisiones de CO2 para llevarlas a otros países, porque esas baterías y los materiales que se utilizan para las baterías de los coches son altamente contaminantes. Tanto así, bueno, pues por ejemplo, China, para la extracción de cierto tipo de minerales, ha tenido que evacuar pueblos enteros por el alto nivel de contaminación que hay en ellos, en la extracción de estos minerales. Y además lo que no te dicen es que no hay mineral suficiente en el mundo para que todos tengan un coche. O sea que te están vendiendo el tema eco, el tema del coche como una alternativa, pero tampoco es una alternativa. Solamente para aquellos que puedan permitirse pues un coche de uno bueno, de un precio que es desorbitado y que no alcanza nuestros bolsillos a ello, ¿no? Sí, esa doble moral, mira, cuando yo fui a Noruega me hizo mucha gracia porque allí todo el mundo tiene el coche eléctrico y son muy eco-friendly y aquello es maravilloso, es verdad, la naturaleza está muy bien cuidada. Digo, claro, ellos no usan el petróleo, pero nos lo venden al resto. Ujú. Entonces, ¿eso qué eco-friendly es? Si tu dinero, tú te estás haciendo rico del petróleo que tienes, tú no lo usas, pero andas contaminando a los demás. Entonces, digo, mira la doble moral siempre que tenemos. Bueno, pues tenemos toda una serie de élites que se autoproclaman filantrópicas, pero no lo son, y que nos están llevando a una destrucción en todos los niveles y en todos los sentidos, a nivel de mundo y a nivel de ser humano, ¿no? Pues ahora visto todo lo que ya hemos hablado, ¿por qué tenemos que hacer profesión defendiendo más que una profesión, que es el título de tu libro? Bueno, la cuestión es que hacer profesio es básicamente en llevar tus valores a la vida cotidiana. Mucha gente pues se calla por diversas razones, porque hay a ver si me van a decir algo, me van a sancionar socialmente. Antes había más libertad de opinión, ahora si dices algo que no sea popular, bueno, pues te sancionan ya no solo las redes sociales, sino que todo el mundo se te echa encima. Aparte de eso, pues las consecuencias que pudiera tener a nivel laboral y a otros niveles, ¿no? O sea, ¿cuántas familias no se han roto por motivos miles, ¿no? Independencia sí, independencia no, vacunas sí, vacuna no, no sé, cualquier motivo, cualquier tema puede ser motivo de una fractura social o relacional. Entonces, bueno, si no hacemos profesio, que significa defender nuestros valores, defender los valores de la vida, de la familia, de el bien común, pues simplemente lo que estamos siendo es ser cómplices silencistas de todas estas élites que dicen tener buenos propósitos, como son los de la Agenda 2030, o que también se denominan Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que bueno, que no lo son, que finalmente lo que guardan detrás de sí, pues es destrucción de nuestra soberanía nacional, destrucción de, de todo lo que conocemos, de la sociedad, de la familia, del ser humano, y al final empobrecimiento y falta de libertades, porque cuando están hablando de más seguridad y de más control, no lo duden, o sea, es que estamos sometidos a una dictadura que ya no tiene cara. O sea, es que antes
No sé, el franquismo tenía una cara, el nazismo tenía una cara, pero es que ya no tiene cara. Es que los que están detrás de todos esos gobiernos mundiales no sabemos qué cara tienen muchos de ellos. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra todo eso? Pues cada uno en la esfera pública, en el lugar donde esté. Me explico. Si tú eres profesor de biología, pues oye, pues lo que vas a decir es que biológicamente, y lo dice la ciencia, es que existen dos sexos, el macho y la hembra, el hombre y la mujer. Después cada uno podrá sentirse como le dé la gana, pero la ciencia es ciencia, ¿no? Si estás en la sanidad, pues no puedes callarte cuando ves ciertas cosas que no están funcionando, ¿no? Pero no por estar afiliado a un partido político, que es lo que vemos últimamente, ¿no? O sea, en Madrid, pues hay una política que ha sido médica y pues está ahí siempre dando la tabarra, con que la sanidad madrileña es muy mala, pero dentro de lo malo que está la sanidad española, lo mejorcito que hay. Y lo dicen las cifras, básicamente. Y con eso no exalto la sanidad madrileña, porque toda la sanidad española está muy mal. Eh, pues sino, no porque estés vinculado a un partido político y tengas que hacer mover los votos y la opinión de la gente, sino realmente por desear y querer un bien para la sociedad, y bueno, pues no callarte ante todo eso. El otro día me estaban comentando de un colegio que había sido privado, pasó a concertado en Cataluña y bueno, pues por normativas de enseñamiento de la Consejería de Educación, pues es que ya no se podía celebrar el Día del Padre y de la Madre, porque claro, como hay familias plurales, y pues entonces habrá niños que se sientan mal si no tienen una madre o no tienen un padre porque tienen dos o tienen o no se sabe lo que tienen, ¿no? Pero pues lo que estamos viendo es toda una desestructuración de nuestra sociedad. O sea, que alguien no tenga un padre y una madre no significa que no se pueda celebrar que hay el Día del gente que Padre y sí de que la tiene Madre. un padre y una madre, ¿no? O cosas así, ¿no? O, por ejemplo, me estaban comentando que cuando les tocó hacer el pesebre, como se convirtió en concertado, perdió el carácter católico que tenía ese colegio y entonces pues pusieron a José y María montándoselo y a la burra y a no sé qué también montándoselo. Dices, qué tremendo, ¿no? Pero por otro lado, pues colgaban un cartel donde había un hombre, una mujer, no se sabía bien bien qué era de ese dibujo, y ponía, puede ser lo que quieras ser. ¿Qué educación estamos dando a los más pequeños, ¿no? Y esos profesores de ese colegio, viendo esos cambios, no han podido quejarse, ¿sabes? Entonces, es que todos tenemos una participación social que desarrollar. Si todos nos callamos, vemos cómo el mundo se deteriora, después nos quejamos en el petit comité, en la tertulia de café, pero realmente esto no hay quien lo pare si no tomamos cada uno nuestra responsabilidad dentro de nuestra sociedad. Además, lo surrealista es que todos nos podemos sentir ofendidos en un momento dado, porque a ellos les ofende si yo celebro el Día del Padre o la Madre o si pongo un pesebre. Pero en cambio, yo no me puedo sentir ofendida si la burra y el buey el burro y el buey se lo están montando o si San José se Ujú. lo está montando con María. Ahí yo ya no me puedo ofender, eso no, pero al contrario, si están bien puestos en un portal como siempre, sí que me ofendo. Entonces aquí Bueno, nos pero si fuera ofendemos la por representación de parroquias. Alá con no sé qué, pues entonces diríamos que mal, eso es islamófobo y todo el rollo, ¿no? Sí, Pero pues es que vivimos, y eso lo debe tener en cuenta la sociedad convencional, la que todavía, bueno, pues defiende los convencionalismos, lo clásico, ¿no? En los valores sociales, que vivimos en la era de la postcristianidad. Es el postcristianismo, eh, y hay un ataque directo a todo lo que tenga que ver con el cristianismo, pero todo lo demás es bien aceptado. Porque en la Unión Europea se acepta también el tema del burka y las feministas no dicen nada. Finalmente, ¿qué es lo que tienen en común? El islamismo con el feminismo.
Pues que ambos están en contra del cristianismo. Es Sí, que yo digo, es que pues, si no encuentro, si no le doy esa respuesta y ese sentido a lo que está sucediendo, es que no puedo entender cómo me quieren vender el burka como parte de la diversidad y no quieren reconocer que el burka es parte de la opresión a la mujer en las civilizaciones islámicas y cómo las feministas no dicen nada ante eso. exacto, sí, 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 es así, tal cual. Entonces vivimos en el posmodernismo, en la posverdad, donde ya la ciencia importa un bledo, al final es cómo tú te sientas y tus emociones y bueno, estamos entrando en una enfermedad emocional en nuestra sociedad increíble, ¿no? Porque si das rienda suelta a las emociones y no las sujetas a la razón, que eso te lo diría Platón en el siglo V antes de Cristo, y estamos en el XXI, pues él hablaba acerca de las emociones como un caballo que tiraba del carro, ¿no? Y que, claro, el áuriga, el conductor del coche de caballos, tenía que estar jalando, ¿sí? Ujú. Para, con la razón, tener en equilibrio, digamos, la salud mental, lo diríamos hoy en día en estos términos. Pero claro, en esta sociedad en la que vivimos de la posverdad, pues no es así. No, Ahora es rienda siéntelo, suelta a las emociones. sí, sí, siéntelo, todo tienes que sentirlo, eso es lo que te venden, hay que sentirlo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hoy en día las guerras generalmente ya no se libran tanto en el campo de batalla, sino como estamos viendo en el mundo de las ideas, en el mundo profesional también. ¿Por qué es imposible ganar esta lucha sin la ayuda del Evangelio? Bueno, es una buena pregunta. Mira, la cuestión es que cuando todo está sujeto al ser humano, todo es modificable, ¿sí? O sea, tú puedes cambiar de discurso, puedes cambiar de opinión, etcétera. No hay verdades absolutas, que es el relativismo de la posverdad en la que vivimos. Para esta guerra, para que la podamos ganar, necesitamos verdades absolutas, que al final es la guerra entre el socratismo y el sofismo. Y también hablamos del siglo V antes de Cristo. Es que esa guerra sigue todavía hoy en día. El socratismo defendía, Sócrates defendía la búsqueda de las verdades absolutas y por otro lado habían los sofistas que sobre todo, recordemos, se dedicaban a enseñar, a educar a la clase política para jugar con las medias verdades y por tanto con la mentira, eh, mmm, pues la cuestión es que necesitamos esas verdades absolutas para que realmente tener un marco de referencia. Si no, ¿cuál es el marco de referencia? ¿El del político de turno? Entonces, pues podría llegar, pongamos la casualidad, a un gobierno relevante dentro del mundo un pedófilo y empezar a desarrollar leyes a favor de la pedofilia. Y cada uno en función de lo que le salga, ¿no? Eh, la cuestión es que necesitamos valores y cosas que sean inamovibles. Y hoy en día, en esta era del poscristianismo, no tenemos esos valores inamovibles. Así es imposible ganar. Eh, por eso necesitamos el Evangelio. Y no solamente en esto en términos, digamos, argumentativos, ¿no? Sino que además lo necesitamos a un nivel espiritual. O sea, cuando tú estás defendiendo la verdad con el poder del Espíritu Santo, obviamente pues tienes a alguien que te respalda, ¿no? Y eso es muy necesario hoy en día porque pues a la mínima que hables, a la mínima que hagas, a la mínima que digas, pues tienes un montón de gente que se va a pelotonar en contra tuya, Sí, ¿sí? Muchos me han preguntado que cómo es que digo o hablo lo que hablo y me expongo, ¿no? Yo sé que uno se expone, pero la cuestión es que si no nos exponemos mm, para decir la verdad, eso. pues entonces estamos aceptando pues cosas tales como que entonces los hijos no son tuyos, son del Estado o no se sabe de quién son, ¿no? Según la ministra Celaá y según la amiguita de Irene Montero, la que se sienta al lado, que no recuerdo su nombre, la verdad. Eh,
Entonces, claro, nos falta un marco de referencia, nos falta valentía para defender ese marco de referencia y compromiso. O sea, por eso estamos perdiendo las libertades que tantas generaciones han tenido que luchar detrás nuestro para alcanzar. Recordemos que lo que supuso entrar en el siglo XVI, en la Ilustración, etcétera. Pero es que veníamos de una Edad Media donde se habían cometido abusos no solamente a Latinoamérica, es que lo de Latinoamérica hay que entenderlo dentro del marco también de lo que pasaba en España. Es que el derecho de pernada y otros muchos derechos que se daban los señores, donde el pueblo estaba oprimido y bueno, pues el siglo de la Ilustración significó un despertar a empezar a ganar derechos, no los derechos que se están ganando ahora, que es el derecho a la destrucción de la sociedad, ¿no? Sino derechos reales. Y yo digo reales porque, por ejemplo, todo este tema de el movimiento feminista de tercera ola pro movimiento trans, pues al final en todo esto ganan los hombres que biológicos que se transforman en mujeres. Sí, ¿Dónde han quedado? Al final la mujer va a volver a su situación original. sí, es cierto, así es, así es. Bueno, cuentas en tu libro que dentro del contexto de la Iglesia has podido escuchar que la política corrompe, el poder económico corrompe, la psicología también está muy denostada dentro de la Iglesia. Como esa supuesta incompatibilidad de trabajar, por ejemplo, como tú, que eres psicólogo, y ser cristiano. Y también ese conflicto histórico que continúa de que una cosa es la ciencia, otra cosa es la Biblia, sobre todo si tú eres de ciencias. Muchos cristianos se avergüenzan de hablar de la Biblia cuando están en el trabajo, de hablar de que son cristianos, de Dios, porque creen que no puede aplicarse la Biblia en los ámbitos laborales. Viene una frase muy buena en tu libro que escribes de John C. Lennox, que es doctor en matemáticas por la Universidad de Oxford, que él decía, hay un conflicto real, pero no es ciencia versus religión, es teísmo versus ateísmo. Esto es un gran problema también dentro de las iglesias, estas maneras de pensar. Pues sí, porque nos ancla en la Edad Media, ¿no? Grandes científicos como Pascal han sido cristianos. O sea, no existe un conflicto entre la ciencia y el cristianismo. Si estudias con ganas de estudiarla con buenos ojos la Biblia, te darás cuenta y nuestra audiencia se dará cuenta de que realmente la Biblia no está en contra de la ciencia, que todo lo que dice la Biblia al final es verdad, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, ¿sí? Entonces, eso es algo que a veces les es difícil entender a la gente. El hecho de decir que la política corrompe o que algo corrompe, la cuestión es que nada corrompe. Es el hombre el que se deja corromper, ¿sí? Hay que encontrar en todo un equilibrio. Y ese equilibrio en la política, en la economía, en la psicología, en la ciencia, etcétera, te lo da el conocimiento bíblico, te lo dan los valores. Por ejemplo, yo estuve a punto de doctorarme en psicología. Digamos que los tutores que tuve en su día no me orientaron lo suficiente como para tener una buena obtención de la muestra y llegados al final ya del análisis de datos, etcétera, pues me dicen dos cosas, porque realmente los datos no iban a favor de la tesis, ¿no? De lo que se quería defender. Hay dos cuestiones. Una es o dices lo que te salen los datos, otra es me dijeron, bueno, me dijo uno de ellos, no los dos, eh, pues cambies los datos. Claro, yo lo que les dije, pues ni una cosa ni la otra. Y dije, ni voy a decir algo que sé que no puedo decirlo porque no hay un buen estudio de fondo,
porque no se ha hecho bien el muestreo, no por mi culpa, porque al final yo soy el estudiante, tendría que haber tenido una buena orientación, ni tampoco voy a decir, voy a cambiar los datos para que digan lo que yo quiero decir, porque tampoco he obtenido esos datos, ¿no? Justamente por el mismo hecho de que no se consiguieron de la forma más correcta. Entonces, pues todo es corrompible. La cuestión es que hace falta gente que tenga valores. Yo en ese momento dije, con 5 años detrás de doctorado, dije, abandono el plan de doctorado. Pues es que al final hay que asumirlo, Claro, ¿no? sí. Y decir, pues no me lo saco o ya me sacaré de otro tema más adelante o lo que sea, ya dejaremos pasar el tiempo y también, obviamente, conforme vas madurando, vas viendo de una forma mejor el cómo abordar ciertos temas, ¿no? Cuando uno sale de la maestría, que apenas ha salido de la carrera, como aquel quien dice, pues le faltan no solo conocimiento, sino madurez para abordar ciertas cosas. Entonces, bueno, pues la cuestión es que tenemos un ateísmo que está gobernando nuestros países supuestamente aconfesionales. Que el ser aconfesional no significa que tenga que estar en contra de nadie, número uno, ni no permitir la profesión de nadie, la profesión de fe, sino que tiene que quedarse de lado en todo eso, ¿no? Lo que sucede es que han usado el Estado confesional para convertirlo en un Estado ateísta. Y ahí es donde vivimos. Pero que sea ateísta no significa que no tenga una religión. Me explico. Una religión es un conjunto de creencias que están expresadas en un conjunto de prácticas. Entonces, el cristianismo o otras confesiones religiosas pues tienen eso, ¿no? Pero es que nuestra sociedad supuestamente atea también tiene eso. Tiene unas creencias no basadas ni siquiera en la ciencia, porque pues si no, no estaríamos debatiendo la ley trans de las infancias trans, porque no, porque la ciencia te dice que el 80% de los niños que hoy dicen que son no sé qué, de forma espontánea, sin que nadie haga nada, van a dejar de decirlo. Entonces ya nos podemos imaginar por dónde van a ir las demandas dentro de unos años, cómo los españoles vamos a tener que estar pagando los estropicios del Ministerio de Igualdad de esta legislatura. Entonces, bueno, la cuestión ahí es que tienen todo un conjunto de creencias no basadas en la ciencia y tienen todo un conjunto de prácticas que van asociados y son todas esas prácticas que además están asociados a todo lo que conocemos como Agenda 2030, donde ya no vas a poder ni siquiera comer como te dé la gana. O sea, al final es un control y es subyugar a la población hasta el nivel más ínfimo. Y nosotros les hemos dado, sin querer, porque no teníamos esa voluntad, esa capacidad de control a través de móviles, tecnología, etcétera. Hoy en día pueden saber si sales o no sales de casa. ¿Sí? Entonces, bueno, yo cuando en medio del encierro, yo dejaba mi móvil en casa. Que nadie pueda decir que yo he salido de casa. Que nadie pueda tener datos de eso. ¿Sabes? O sea, es que hasta ese punto llegamos. De que ya no es bueno, tener un delirio persecutorio. Es que hay una persecución por parte de las élites en contra de la población. Ya se le está poniendo precio al CO2. Ayer escribía en mis redes sociales, decía, ¿os acordáis de aquella broma que decíamos de que algún día llegaremos a pagar por respirar? Pues es que estamos muy cerca de eso. Sí, en Ya, todo te ya va a tener aparece. precio. Sí. En todo te aparece usar la tarjeta y te viene del banco. Ha gastado tanto CO2. El viaje de cuando compras el billete de avión también. Ha gastado o va a gastar en este viaje tanto CO2. Es más, Sí, te viene bueno, una casilla para que si quieres
no me acuerdo ahora con qué es. Invertir en Que si árboles podías o... invertir, sí, puedes pagar un tanto por lo que vas a gastar de CO2. Pero bueno, los datos reales lo que están indicando es que tenemos más árboles que nunca, ¿eh? O sea, realmente ha servido toda esa política de plantar árboles, eh, pero ahora nos siguen engañando porque el engaño tiene que seguir. Como dicen, the show must go on, ¿no? ¿Por qué? Porque hay toda una serie de intereses ocultos como el de reducción de la población. Es que si no respiras es cuando no hay CO2. Por eso yo creo que es lo de la reducción de la población. Ya no tienes CO2 de nada porque o respiras y hay CO2 o si no lo hay es que no estás. Pero claro, ¿quiénes son los que nos gobiernan? ¿Los que nos gobiernan están gobernando para los que les votan? ¿O están gobernando para las élites, como los guiños que se da nuestro presidente con Bill Gates y otra gentuza? La 2. Bueno, alguno que nos escuche dirá la 1 y no los escucho más. Pero es que es así, o sea, no están gobernando para nosotros, están No. gobernando para las élites. Entonces, igual que en la Edad Media el problema estaba en la realeza, ¿vale? Que solo gobernaban para su beneficio y extorsionaban, porque era lo que hacían a la población, dándole de vez en cuando algunas migajas como protección, murallas, cosas así. Hoy estamos viviendo lo mismo, solamente que en vez de tener un tirano, tenemos pues cientos de tiranos a nivel municipal, regional o autonómico y a nivel nacional. Sí, ¿Y por qué? Porque tenemos todo un conjunto, la gran mayoría de políticos que tenemos son políticos sin valores, donde el único valor que tienen es autopromocionarse ellos, ganar todo lo que puedan y a la población que le den sí, 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 morcilla, es así. ¿no? Es Entonces, así. estamos en esas. ¿Seremos capaces de luchar en contra de la tiranía del siglo XXI? Pues no lo sé, la verdad. Bueno, tú y yo estamos poniendo granito de arena. Tú y yo estamos ahí. Sí. En la portada de tu libro hay una mujer que es Corrie ten Ujú. Boom, que era cristiana, que ayudó a escapar a muchos judíos de los nazis. Y tú dices, bueno, escribes una frase que ella dijo, cada experiencia que Dios nos da, cada persona que pone en nuestras vidas, es la preparación perfecta para el futuro que Él solo puede ver. Hay personas a las que yo he oído dentro de la iglesia que no saben cuál es su propósito, su vocación, su llamada, si están haciendo lo que tienen que hacer de parte de Dios o no, que tienen ese dilema. Entonces, trabajo y propósito van unidos y cómo se puede saber lo que Dios quiere que hagas. ¿Y a qué digo que sí, a qué digo? Bueno, primero contéstame esas y después te hago las otras, si no, no Sí, bueno, primero, Dios no te va a pedir aquello que no puedas hacer, que no esté al alcance de tu mano. Entonces, ¿qué es lo que está al alcance de tu mano? Pues está el que vives en una comunidad de vecinos, ahí puedes aportar algo de bien a la sociedad, está que a lo mejor tus hijos están en el colegio y puedes involucrarte en el grupo de padres del colegio, ahí puedes aportar algo, está tu entorno laboral, ahí puedes aportar algo. Dios no te va a pedir nada que no esté en tu zona de influencia, pero pues ahí donde tienes influencia es donde tienes que actuar. Después, la cuestión con el tema del propósito de Dios y tal, que hay muchos cristianos que se desorientan y dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, la cuestión ahí es que nos hemos equivocado. Hemos creído que una vez más, que la iglesia es la institución. Y claro, si yo no desarrollo cierto tipo de actividad vinculado con la institución, entonces no estoy haciendo nada. Eso es mentira. ¿Sí? Porque una vez más, entonces estamos separando entre el clero y el laico. Algo que supuestamente quiso superar el protestantismo, ¿no? Entonces, para aquel que tiene valores de fe, para aquel que es creyente, todo es espiritual. No hay nada que sea profano. Entonces, significa que todo puede tener y tiene un propósito de parte de Dios.
Si tú eres psicólogo, pues ahí puedes aportar bien a la sociedad. Si tú eres funcionario público, ahí puedes aportar también tu parte de bien a la sociedad y marcar una diferencia, porque tus valores van a marcar una diferencia sí o sí, si los expresas y los vives en la sociedad en la que vivimos. Entonces, Corrie ten Boom lo que hizo fue hacer lo que estaba a su alcance. Le empezaron a llegar judíos que estaban en peligro y bueno, pues lo que hacían tanto ella como su padre, su hermana, los hospedaban en casa, tenían un cuarto, un falso cuarto, o sea, una pared falsa para poderlos resguardar una noche y poderles dar vía de salida. Eso es algo muy valiente en su época. ¿Qué acciones valientes harían falta en nuestra época hoy en día? Bueno, pues cada uno que se lo piense allá donde esté y en su campo de influencia el que tenga, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, pongamos que, no sé, tú eres policía y estás en medio del encierro pandémico y te están pidiendo que lleves a cabo una práctica que sabes por el conocimiento que tienes que pues no es legal. Pues te niegas y te niegas. ¿Por qué? Porque, y por eso hay policías que están en peligro de cárcel, para 20, 25 años de cárcel, es lo que se les está proponiendo para aquellos que se pasaron de vuelta y media durante el encierro pandémico. Porque aunque te den una orden, tú eres responsable de las acciones que tú llevas a cabo. No puedes escudarte, desde la época nazi no puedes escudarte en que te dieron X orden, ¿no? Esa eximente, por decirlo así, pues se eliminó después de los gobiernos autocráticos que hubo en Europa. Y pues no fueron conscientes, hicieron lo que, sí, seguro, lo que se les pidió, pero hicieron de más en el sentido legal, porque la legalidad no les permitía hacer ciertas cosas, ¿no? Yo qué sé, una chica, y todos vimos ese vídeo, ¿no? Corriendo en la calle, sola, y que decía que ella lo necesitaba para calmar su ansiedad. Y fue tratada como si fuera una terrorista, ¿no? O sea, la aplacaron contra el suelo, eso parecía como una asesina internacional. Pues es que no lo era, ¿no? Y hubo muchos excesos. De hecho, se está pidiendo una cierta amnistía para esos excesos, pero es que no se puede pedir cierta amnistía. No se puede pedir cierta amnistía ni para los policías, ni para los médicos que desarrollaron prácticas de dudosa legalidad, como por ejemplo que un esquizofrénico esté en planta y necesite ser ingresado en la UCI porque pues tiene patología respiratoria vinculada al COVID y pues no sé a quién llaman, ¿no? Y dicen, no, es que claro, como es esquizofrénico no es candidato de UCI. Hala, ahí te mueras tú en planta. Eso ha sucedido en nuestro país. Y eso, pues, me lo han contado personas que lo han vivido en primera persona, todo esto. Entonces, no se pueden eximir responsabilidades. Esas personas tienen que ser castigadas conforme la ley dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se extralimitaron en sus funciones. Parecía que estábamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Cualquier cosa valía, ¿no? Y no vale todo. Bueno, empezando que no podíamos estar en casa y después el tribunal ha dicho que no nos podían haber metido en casa como nos metieron. Empezando por ahí. Pero nadie tomó responsabilidades de eso. O sea, el gobierno en pleno debería haber dimitido. Sí. Y además de todo eso, además de que tenemos ciertos poderes pues que se extralimitaron, dejémoslo ahí, además teníamos ciertos colaboradores ciudadanos, esa policía de balcón.
Sí. ¿no? Que él denunciaba al vecino, yo qué sé, si tú dejabas que tu hijo subiera 5 minutos a una terraza para que pudiera airearse un poco, porque el pobre, imaginaos los niños cómo vivían. Y sobre todo, por ejemplo, en pisos donde viven 3 o 4 familias de origen extranjero, vivir 3, 4 personas en una habitación, 4 habitaciones, a lo mejor en ese piso 10, 15, 16 personas de bienestar que se subían por las paredes. Sí. Y decir, pues bueno, voy a dejar salir a mi hijo 5 minutos y que ya tengas ahí a la vecina llamando a la policía y la policía diciendo, es que la próxima vez que lo haga se le va a multar. Pero ¿qué pensaban del virus? ¿Que estaba en las nubes? ¿Que viajaba hasta el infinito y el más allá? O sea, no sé, realmente lo que vivimos fue una completa locura. Eso demuestra que nuestra sociedad está de psiquiátrico en muchos sentidos, pero de psiquiátrico total, porque dices, pues en una terraza donde no tenía contacto ni siquiera con vecinos de al lado, pues dices, pues ¿a quién va a contaminar este pobre niño, no? Y además eso se criminalizó tanto a los ancianos como a los niños. Fueron los peores vistos de la sociedad. Sí, Los porque niños como podía salir el perro, pero no podían salir los niños. los llamaban supercontagiadores, o sea, como si fueran bombas atómicas andantes, ¿no? Y pues tampoco ha sido así, ¿eh? Obviamente murieron las personas que estaban más vulnerables por razones conocidas y desconocidas. Algunas no las sabremos jamás, esas razones. Pero pues muerta la población vulnerable, pues las cosas vuelven a la normalidad, aunque no quieran que se vuelva a la normalidad, que esa es otra. Sí, esa es otra. ¿Cuándo tenemos que darnos cuenta de que hemos convertido una profesión en un ídolo? Porque hay veces que solo se mira el aspecto económico a la hora de escoger una profesión, un trabajo. ¿Y Pues cuándo bueno, hay ese peligro de haberlo convertido en un ídolo? cuando tiene un valor vital para ti, básicamente. O sea, cuando es incluso más importante que la vida, ¿no? Casi. Cuando dices, bueno, es que claro, mi trabajo me permite mis lujos. Entonces, para mí mi trabajo se convierte en un ídolo porque me permite esos lujos. Pues a lo mejor, y sobre todo desde las personas que tienen valores que defienden la vida y la familia, etcétera, pues a lo mejor un poquito más de austeridad, ¿eh? Para que nuestra libertad de expresión, etcétera, no esté condicionada a nuestro trabajo, a nuestra economía, y que podamos ser libres para defender las cosas que queremos defender. A lo mejor esa sería una buena propuesta. Em, y bueno, es que te podría comentar de casos, gente que trabaja en farmacéuticas que que se dedicaron a hacer cierto tipo de sustancias que todo el mundo sabe recientes, ¿no? Y yo he podido hablar con ellos. Personas que han trabajado y trabajan en el sector sanitario. Y la cuestión es que te dicen, yo te cuento esto, pero no lo cuentes a nadie, porque si no me echan, Ay, sí, sí, ¿sabes? Y por eso, a ver, a mí me ha servido hablar con esas personas para tomar ciertas decisiones personales, porque hay cosas que la población en general no sabe, ni lo va a saber jamás. Y como uno tampoco no tiene las pruebas físicas en papel, negro sobre blanco, etcétera, pues tampoco lo puede decir, pero te lo dicen en petit comité y obviamente te lo dicen de conocimiento de primera mano. Esas personas deberían ser las que hablasen eso a mí me ha para... pasado de querer entrevistarla y decir, no, 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 entrevistarme no. Y darme el nombre de otra persona que tiene la misma profesión y decir, ese sí, porque ese sí que sale en redes y habla. Eso Ujú. sí que me ha pasado también, para hablar de estos temas. Claro, alguien habla y se te tira en pleno todo el mundo, como el policía este de Valencia, la fiscalía diciendo que casi delito de odio y no sé qué y tal, Sí,
cuando solo ha hablado de datos a los que él tenía acceso y por tanto ha hablado de realidades. Pero es que como ya la ciencia no tiene valor, la realidad tampoco. Pero además son datos que son de su trabajo, no está hablando de la comisaría de al lado, ni de la comisaría de Huelva, ni de la comisaría de Lugo, ni lo que pasa en México, está hablando de lo que pasa en su comisaría y de lo que él está trabajando. Es que te digan, mira, es que estás mintiendo y eso es un delito de odio cuando estás con los datos en la mano y tú por la mañana te levantas y vas a trabajar y vuelves y has visto eso y que te digan, no, es que miente, es que es una cosa increíble. Y lo que te contaba yo a ti, yo hoy, el domingo me he encontrado una de estas personas ilegales en el río, años, sin ser atendida por nadie. Hay lista de espera para dormir en el sitio donde ayudan a los inmigrantes, en el CAI, de más de 100 personas. Y esta persona ilegal está viviendo en la calle. He llamado a todas las asociaciones de Valencia que pueden ayudar. No hay ayudas, son muchos, me han contestado, me han dicho bueno, muchas cosas y la único que veo es que ese señor sigue durmiendo debajo de un puente. Entonces, estamos trayendo realmente, es menos racista, quiero decir, lo que estoy diciendo yo, lo que puede decir esa policía, es racista y es facha, y que un señor se le traiga para aquí, se le permita el acceso a este país sin papeles, para tenerlo debajo de un puente, sin comida, sin cama, haciendo frío ya por las noches en Valencia, sin papeles y sin nada, y sin posibilidad de tener nada, pero no tiene papeles, y así años. Eso es bueno, eso es ser una buena persona, eso no es ser racista. Yo pregunto, porque a mí, como me llaman de todo también, pregunto si... Bueno, tenemos que pensar que todas las cosas que estamos viviendo han sido planificadas. O sea, ya tenemos mucho bagaje histórico detrás como para decir que todo esto está pasando por circunstancias del azar. Entonces, con el tema de la inmigración, no se resuelve en traer barcos y barcos llenos de supuestas ONGs Sí, filantrópicas, sí, ¿vale? sí. Que al final, aunque no estén traficando con personas, fomentan que el tráfico de personas continúe, los dejan ahí en medio y ellos lo recogen. Ah, mira qué bien. Pero la cuestión es, estas personas tienen una necesidad, eso es impepinable, ¿no? No queremos resolver los problemas en origen porque eso es injerencia internacional. Sí. Entonces nos los traemos y creamos un problema en destino porque no hay recursos para tantos, ¿no? Y todo esto, todo este caos que se está trayendo energético, inmigración, todos estos temas que están candentes en la sociedad, todo esto está más que planificado. Es crear el caos para que después venga un salvador, que va Sí, a ser un falso salvador. exactamente. Entonces, Exactamente. es lo que nos están trayendo. Nos están trayendo, además, problemas profundos, de largo alcance, porque no es solamente dar de comer a una persona, etcétera, sino son personas que hablamos de integración o de inclusión, pero no tenemos un sistema que les ayude a introducirse o a incluirse, sino más bien lo que vemos en el día a día es que son personas que cuando vienen exigen que se apliquen sus normas, su forma de ver, su tal. Entonces, ¿dónde está la inclusión? Yo no la veo en ningún lado. No, yo tampoco. Entonces Yo estás ahí, estuve, yo estuve en no un la veo. centro donde teníamos, era un centro de acogida de menas. Estuve trabajando y la cuestión es que hubo una vez donde, bueno, hubo dos ocasiones de un cierto rifirrafe, un conflicto, no creado por los 4 cristianos que habían, sino por todos los demás. Primero, por ejemplo, pues llegó las festividades eh, del Ramadán. Entonces, ellos querían poner en la televisión las festividades del Ramadán. Pues es que no, o sea, tu fe te la vives en tu cuarto y ya está, ¿no? Entonces ellos lo veían como una discriminación, pero es que no era así, porque también había que respetar a los cristianos y a los cristianos tampoco se les permitía celebrar la Navidad ni celebrar nada, porque tenían que convivir. Entonces, después hubo una falta de respeto
de un grupo de chavales que empezó a disfrazarse que si de María, de José y no sé qué y tal, y armar ahí una bacanal, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, esto debería ser sancionable, ¿no? No, es que no se puede sancionar porque si no nos quitan las ayudas. Pero si hubiera sido a la inversa, que los 4 cristianos hubieran hecho mofa de cualquier cuestión del Islam, yo creo, obviamente no pasó y no puedo hablar por hechos, yo creo que a esas personas incluso se les habría expulsado del centro. Pero como era la inversa, en esta era del postcristianismo todo vale, ¿no? Ahí está mi Y siguiente pregunta. ¿Por qué crees que esta sociedad menosprecia cada vez más a los cristianos cuando se exige al mismo tiempo tolerancia hacia otra, plena además, a otras religiones y a otro tipo de valores? Quiero decir, menos los cristianos vale absolutamente todo. Menos de lo cristiano nada. Del resto lo que te dé la gana. yo ahí diría 2 circunstancias. En primer lugar, el tema de las heridas del pasado. O sea, el cristianismo no ha entonado ningún mea culpa sobre todo lo que ha hecho, tanto el cristianismo católico, como el cristianismo protestante. Todos tienen muy buenas justificaciones para el mal que se ha hecho, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, está el tema de que el cristianismo católico siempre ha sido vinculado a las dictaduras del siglo XX. Entonces, eh, o el clásico, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alemania, pues tuvo bastante colaboración ahí el protestantismo. La cuestión es que entonces se ha utilizado esa historia, que sí es verídica, es real y está ahí, para satanizar todo lo que venga del cristianismo. Fueron errores que se cometieron, fueron errores que hay que denunciarlos como tal, no hay que justificarlos porque lo que está mal, venga de donde venga, si viene de tus filas o viene de las filas del otro, da igual, ¿no? Y todo esto se está utilizando pues para ir en contra del cristianismo. Y lo que sucede es que los cristianos, católicos, protestantes, de lo que sea, pues se han visto acomplejados por todo esto porque se ha vinculado con el cristianismo, con la dictadura, con las derechas políticas, con heridas sociales profundas, como el tema de la pederastia. Ha acomplejado esto a los cristianos y no hablan y no se defienden. Pero la cuestión es que es como aquellos que dicen, no, es que España, pues lo que sucedió con la conquista de Latinoamérica, yo perdona, pero yo en esa época yo no existía, ¿sabes? O sea, yo puedo ver que hubo cosas que se hicieron mal, que nadie habla, por ejemplo, de la conquista de Estados Unidos por parte de los ingleses, que habría mucho más que hablar y decir. Eh, yo creo que se hicieron cosas mal, pero a mí, ¿qué me vienes a decir ahora? O Claro. sea, yo no tengo nada que ver con eso, ni tú tampoco. Porque al final lo que sucede es este funcionamiento que funciona con el tema del indigenismo, con otras cuestiones, siempre lo que hace la izquierda es victimizar para colectivizar y apropiarse de un voto. Lo que hacen es dividir la sociedad para apropiarse de ciertos votos y decir, no, es que yo estoy para defenderos, pero realmente no los defienden de nada. Una verdadera defensa de aquellas personas que son trans no es una promoción del tema trans, sino pasa por una comprensión del tema trans. Lo están promocionando sin que primero haya una comprensión de dónde viene esto. Hay que aceptarlo porque sí, pero no hay ninguna explicación psicológica detrás. La hay, pero la obvian. Entonces, a ellos ya les va bien victimizar, les va bien colectivizar, les va bien satanizar y siempre se les sataniza a los mismos, que es lo que ellos llaman el patriarcado, la religión opio del pueblo y todo eso, siempre se sataniza a los mismos. Y en todo eso ellos están ganando. La cuestión ahí es cuál va a ser nuestra estrategia, cómo podemos abordar la situación.
y la situación se aborda de la misma forma que la están abordando ellos, pero nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Hay algunas razones que podría darte, pero al 100% no sabría decirte. Debemos poder mostrar cómo están victimizando a la sociedad convencional. Debemos poder mostrar las injusticias que se están llevando a cabo con la sociedad convencional. Por ejemplo, padres que están siendo encarcelados en Canadá eh, porque le dicen a sus hijos que no se cambien el sexo o que no se bloqueen las hormonas siendo niños. ¿Eso es porque son transfobos? No. Eso es porque quieren proteger a sus hijos. Mm. Y ese es el deber de los padres. O sea, se les está criminalizando por cumplir con su función como padres. Entonces, debemos poder mostrar todo esto, debemos poder ver esa tolerancia represiva de los tolerantes inclusivos que se autoproclaman así, donde todo vale excepto lo tuyo. Todo vale excepto lo tuyo. Sí. Eso se debe mostrar a la sociedad. Y ese es el principio, esa va a ser la cuña que abra el camino a un futuro diferente a lo que estamos viendo, porque las perspectivas que tenemos por delante son bastante complicadas. Hay otra frase que me gusta que viene en tu libro, que es de Martin Luther King Jr., que dijo, puede ser que tengamos que arrepentirnos en esta generación, no solo por las palabras mordaces y las acciones violentas de la gente mala, sino por el silencio espantoso y la indiferencia de la gente buena que se sienta y dice, espera que llegue el tiempo. Y, por ejemplo, los cristianos que admiramos a los padres de la fe, como Abraham, Noé, Moisés, pero en la actualidad, cuando hay que ser valientes y poner por delante de nuestros intereses o de nuestro bienestar a Dios, muchos cristianos se acobardan y ponen múltiples excusas que permiten que el mal abunde. Entonces, ¿cuáles crees que son los motivos por los cuales los cristianos no entran en la batalla por el futuro de nuestra sociedad con la que nos estamos jugando? Te voy a responder a eso con una frase que ha repetido muchas veces un dirigente protestante que dentro de la región de Cataluña y siempre, no voy a decir su nombre, siempre dice, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, la cuestión es quién da la cara y quién se expone a la sanción. ¿Eh? Entonces, obviamente nadie está dispuesto a ser sancionado, nadie está dispuesto a perder nada. Cuando hay mucho por ganar, porque realmente lo hemos perdido todo. Sí. Hemos perdido el derecho de conciencia, el derecho de cátedra, el derecho de libertad de expresión. Hemos perdido muchas cosas por el camino. No hay mucho más que perder, más que lo material. Pero recuerda la ley esta no tan lejana que se ha aprobado en España, que en situación de emergencia cualquier cosa puede ser expropiable. Y eso lo tenemos ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente lo hemos perdido todo. Tenemos mucho por ganar. Y la cuestión es que no estamos dispuestos a perder nada. Y entonces ahí yo me cuestiono el cristianismo de muchos. Porque esas palabras del apóstol Pablo cuando decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, como diciendo, yo ya lo tengo todo perdido y voy a ganarlo todo para el reino, ¿no? Entonces, esa ha sido la actitud, yo creo, que ha hecho ganar muchos derechos en el pasado y es la actitud que falta en nuestro tiempo. Nadie quiere perder subvenciones. Hay organizaciones que dependen, cristianas también, que dependen de subvenciones, estamos hablando de millones de euros. Nadie quiere perder esas subvenciones. Nadie quiere tener una sanción administrativa, que ya no pasa ni por el juzgado, muchas de ellas, simplemente es administrativa, págala y después a ver si tienes el dinero para recurrirlo. Nadie quiere hacer frente a eso. Pero sin valientes, lo que vamos a tener va a ser la destrucción de nuestro mundo. Y no le echemos la culpa a los políticos, porque nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad en eso. Si no hacemos nuestra parte en todo esto,
hemos sido cómplices. Entonces, no digamos, no, es que claro, es que ZP, es que Rajoy, es que Aznar, es que no sé quién. Da igual. Hemos sido cómplices de todo esto porque no hemos hecho lo que debíamos. Entonces, esa es una reflexión, es la reflexión principal del libro, ¿no? Que es defender tus valores en la arena pública. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y después lo que sucede es que muchas veces no hacemos ciertas cosas porque estamos peleados con nosotros mismos. Pongo un ejemplo muy trivial, ¿no? Protestantes diciendo que no ponen el Belén o el nacimiento, porque claro, es que la iconografía, bla, bla, bla. Pero ¿qué sucede? Que la política no confesional, sino la política ateísta que se está imponiendo en todo el mundo, pues ya están impidiendo que se pongan ese tipo de expresiones de fe, que al final están borrando el cristianismo de la faz del mundo. Yo recuerdo que cuando mi hermano era pequeño, un día fueron aquí de que les enseñan la Catedral de Barcelona y tal, ¿no? O iglesias así. Y entonces un compañero suyo ve al Cristo crucificado y dice, anda, San Pedro. Claro, imagínate la poca cultura, que no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de hace 25 años. La poca cultura que hay sobre el Ninguna, cristianismo. Ninguna. ninguna. Entonces, por eso yo en cuanto a esos temas tan absurdos desde mi perspectiva sobre, por ejemplo, el tema del Belén, yo pongo el Belén porque digo, pues es que si ya no lo va a poner nadie, al menos que haya algún tipo de expresión que haga recordar a la sociedad quién es Cristo, ¿no? Y no es por adoración a imágenes, porque no adoro imágenes ni nada, sino por tener una expresión hacia los demás que les recuerde que algo tienen que saber sobre el tema. Si no saben, que se documenten, ¿no? No, Que además, fíjate que ahora que viene la Navidad y celebramos la Navidad y se excluye al cumpleañero, que es Jesús, porque además con esto de que es que no nació, ¿qué más da que no naciera en diciembre? Un día nació, Ujú. de 365 un día nació. ¿Qué más da que yo celebre mi cumpleaños el día de mi cumpleaños o lo celebro un mes antes o después? Yo lo celebro cuando quiero. Pero tenemos una fiesta, pero al que cumple años le decimos no venga. Tú imagínate nuestro cumpleaños que juntaran a nuestros amigos, a toda nuestra familia, Es bien incluso toda la cierto. ciudad celebrando y te dicen no, tú no puedes venir, no, pero es que yo soy el que cumplo años. No, tú te quedas. Es muy curioso. Y de hecho, por ejemplo, el Merry Christmas, por eso ya no lo escriben completo, porque es Christmas, incluye Sí. el nombre de Cristo, y están poniéndolo así en plan moderno, XTI, no, a ver, ¿cómo? XSMAS. Sí, Eh, pero todo es para, sí, para sacar al cumpleañero del al asunto, ¿no? cumpleañero, digo, sí que- Y ahora son las fiestas de Santa, de Santa Claus o del Papá Noel, pero no, es que no son así. A mí me parece muy absurdo que los políticos digan que felicitan las fiestas. ¿Las fiestas de qué? ¿No? Y ahora son las fiestas de otoño, las fiestas de invierno, las fiestas de verano, las fiestas de, como para decir, quitamos cualquier asunto. Pero volvemos otra vez a lo que decíamos antes, es que nuestro Estado es aconfesional, no es laico. Y la no. festividad es totalmente confesional. Entonces, que sea un Estado aconfesional no significa que no puedas hacer referencia a algo que es el centro de la festividad, ¿sabes? Pero ahí está Entonces, también el miedo que se le tiene a Jesús realmente, porque se habla de otra, se habla de Alá, se habla de todo lo que tú quieras, pero ese es el poder que tiene Jesús realmente, porque ujú, quieren que desaparezca porque se sabe que fue poderoso, es poderoso y mañana seguirá siendo poderoso. Y ahí está el asunto, porque de los otros hablan de Buda, hablas de todos, de todas las religiones, hablas libremente. En cambio de Jesús, pues se puede nombrar a Dios, pero Jesús, se tiene miedo con Jesús. sí, porque aunque han intentado dar una imagen de él como de un Jesús, eh,
que de bueno era tonto, que no es así. Que para nada. La cuestión es que si la gente conoce a Jesús, conocerá, por ejemplo, a ese Jesús que se hizo un látigo para echar a los comerciantes del templo, cosas así que a la sociedad de hoy en día le resulta incómodo porque tienen que crear una sociedad pacífica que no levante la voz ante las injusticias. Y Jesús sí levantaba la voz ante las injusticias. Ahí está. Entonces, por eso les va muy bien mostrar a un Jesús que no era ese Jesús. Exactamente. Jesús era alguien comprometido, como hijo de Dios, obviamente, comprometido con la verdad absoluta. Sí. Y que la decía. Él no Ujú. hace como en muchas ocasiones ahora mismo algunos cristianos que se autocensuran y encima quieren que el cristianismo excluirlo del ambiente público. Eso no puede ser. Jesús estaba metido en todas las cosas públicas y opinaba, injusticia que veía la decía. Los que leemos la Sí, a Biblia lo ver, sabemos. esa es la razón porque algunos dicen, no, pero es que yo, por ejemplo, yo hay temas de los cuales no hablo en Facebook o tal porque sé que me van a censurar en el momento. Pero bueno, tengo otras plataformas donde puedo hablar libremente, como Telegram, y ahí sí hablo libremente. Eh, pero no me callo. O sea, la cuestión es que sé dónde publicar qué, porque tampoco no tengo ganas de que me censuren. En el sentido de que si todavía puedo hablar de ciertos temas, aunque no pueda hablar de todo, pues prefiero tener la oportunidad de hablar de lo que pueda, ¿no? Entonces, sí que ahora que hablaba del tema de las redes sociales, hace falta una reflexión profunda, ¿no? De cómo las multinacionales y las élites se están adueñando bueno, más bien están escribiendo cuáles son nuestros derechos, que Mm, debían estar sujetos a legislación nacional, a nuestra Constitución, pero no es así porque no respetan nada de eso. exactamente. Exactamente. Entonces, y nuestra Constitución, a ver, algunos dicen, no, es que tiene errores, pues sí, tiene errores como todas, ¿no? Pero sí que, y obviamente el hecho de que fuera firmada antes en una logia que Ay, aprobada en el sí. Congreso, es algo que tiene tela marinera. Pero no está tan mal redactada, ¿eh? Tiene cosas muy positivas. Lo que sucede es que como toda palabra humana, volviendo a lo que hablábamos al principio, es sujeta a interpretación, pues se está reinterpretando hasta la Constitución. Igual que hay algunos que quieren reinterpretar la Biblia, pero lo que sucede es que ahí es algo impepinable, no se puede reinterpretar, porque tú te vas al original y donde te dicen, no, es que esto está mal traducido. A ver, en el original dice esto no está mal traducido y no se puede cambiar, punto, ¿no? Que llegan hasta ese punto de que realmente quieren coartar lo que se hable acerca de la Biblia si no lo tergiversas. Exacto, sí. Eh, ¿Qué legado debemos dejar los cristianos a las nuevas generaciones y qué estrategias debemos llevar a cabo para ello? Bueno, legado, yo creo que debe ser un legado que defienda la vida, que defienda la familia, pero no porque sea, digamos, un mantra de aquellas personas que tienen valores, sino porque realmente sin eso no hay futuro en la sociedad. Pero es que yo siempre he recordado, fui una vez a unas conferencias que daba un expolítico inglés y que ya nos decía que ya habían calculado cuántos años podía sostenerse el estado del bienestar mientras estaba destruyendo la familia, pero que no era para mucho. ¿Por qué? Porque lo que antes sostenía la familia, ahora lo tiene que sostener el Estado. Si antes los enfermos podían ser cuidados en el entorno del hogar, teniendo cerca a tus familiares cercanos, lo cual, quieras o no, eso es un factor muy importante a nivel de psicológico, de poder tener a tu gente amada alrededor, ahora ya no se puede, pero es que ni queriendo, porque tienen que trabajar los dos. ¿Cómo vas a poder de ellos? Pues los dejas en el centro de ancianos. Ya sea un centro de día, ya sea una residencia, dependiendo de la necesidad. Cuando son niños, tampoco nos podemos ocupar de ellos. Pues venga, a la guardería.
a veces hasta guarderías de un año, ¿no? Esto es insostenible socialmente. ¿Cuántos impuestos deberíamos pagar para sostener lo que antes se sostenía, pues trabajando una persona en casa, se sostenía todo eso? Sí, Y es verdad. estamos en esa situación. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las estrategias que debemos desarrollar? Como hablábamos antes, mostrar realmente lo que el pseudo progresismo está haciendo en contra del conservadurismo, que es satanizarlo, que es censurarlo, etcétera. Eso va a ayudar a la sociedad a empatizar con lo que realmente está sucediendo, porque muchos no son conscientes de eso. Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, mira, una persona trans tiene solo la opción de recibir una terapia que le diga, sí, sí, tú eres trans y vamos a empezar una terapia hormonal y vamos a dirigirnos, ¿no?, hacia una cirugía en un futuro próximo. Pero no se le da la libertad de tener la opción de recibir una terapia que le ayude a que su mente sea acorde a su cuerpo. Y Exacto. me decía, eso no lo sabía. Es que la sociedad no es consciente de muchas cosas que suceden. Debemos hablar más para que la sociedad sea consciente de esa pérdida de libertades que estamos viviendo, ¿no? Y de que, pues, todo está siendo tendencioso. ¿Tendencioso hacia dónde? Hacia la deshumanización del ser humano. Después, debemos abrazar a las víctimas de todo ese pseudo progresismo, las que hay y las que habrá. Con esa ley trans va a haber víctimas a porrillo, ¿no? Hay víctimas de la ideología de género, hay movimientos ex-LGTB que nadie conoce. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación lo que hacen es, cuando hay una manifestación o lo que sea, que empiezan a haber manifestaciones para visibilizar el movimiento ex-LGTB, no se les da ninguna cobertura. Entonces, la cuestión es que debemos apoyarles. Cuando estos grupos invitan a los grupos de iglesia que asistan a esas movilizaciones para ser más y para que sea más visible, las iglesias no quieren ir. Ay, no, que a mí no me confundan con, ¿no? Sí, sí. Pues no, debemos abrazar a las víctimas de estas ideologías, que las hay y muchas, pues por ejemplo del feminismo en el que se está derivando actualmente, no del feminismo de primera ola, ¿no?, que lo único que quería era dignificar a la mujer. En tercer lugar, debemos evidenciar la tolerancia represiva de los diferentes lobbies globalistas. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues básicamente quitarles a los padres la opción de ser padres, quitarles a las personas la opción de hablar en libertad, quitarles a las víctimas de esas ideologías la opción de hablar. O sea, que una persona que ha sido víctima de la ideología LGTB y, por ejemplo, pues le dijeron, no, es que mira, es que tus problemas de autoestima, tus problemas relacionales se solucionan con un cambio de sexo. Se sometieron a todo lo que había que someterse y aún así vieron que eso no funcionaba. Si hablan de su experiencia, están siendo censurados Sí. por las redes sociales y están siendo perseguidos por aquellos que dicen promocionar la diversidad, la inclusión y la tolerancia. Por los grupos LGTB están persiguiendo a los ex-LGTB. Pues debemos evidenciarlo. Porque ¿dónde está esa diversidad y esa tolerancia y esa inclusión? No existen, no es tal. Solo existe para lo que ellos quieren, ¿no? En cuarto lugar, debemos crear un lenguaje alternativo. No debemos quedarnos con el lenguaje que está usando el pseudoprogresismo. A la interrupción voluntaria del embarazo debemos de dejarla de llamar interrupción voluntaria del embarazo. Primero porque no es voluntaria. Cuando tú vas a un centro,
de atención psicosexual, lo que te van a decir no es aborta, 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 aborta. No te dan información de, por ejemplo, ayudas si quieres continuar con el embarazo. Esa información no existe, solo existe la información del aborto, ¿no? Y después podríamos hablar de la comercialización de los desechos de todo esto. Tenemos que cambiar el lenguaje, por ejemplo, de esto de desarrollo sostenible, porque no es así. No es un desarrollo sostenible, es un gran reseteo, como algunos dicen, de todo lo que estamos viviendo. Es cambiar el paradigma de nuestra sociedad y la cuestión es que la sociedad no es consciente de cómo va a ser ese cambio. Si lo supieran, realmente no votarían por eso. Dejar de hablar de ecologismo para realmente hablar de una idolatrización utilitarista de la ecología. Utilitarista porque realmente ni siquiera les interesa la ecología. Lo que les interesa es la destrucción del ser humano. No tengas coche, que no puedas comer, lo que te dé la gana. En España se está proponiendo controlar los días que comas carne. Es que estamos llegando hasta ese punto. La gente dice, bueno, pueden decir lo que quieran, pero ya veremos si va, no sé qué, si se llega a cabo o no, o tal. Pero es que no se deberían permitir ese tipo de discursos sin tener la posibilidad de que se encuentren con un discurso en contra. Y no lo están teniendo. Entonces, cada vez más, esta gente ve que tiene vía libre y cada vez más va avanzando en su agenda y en su destrucción, ¿no? Y en quinto lugar, bueno, pues debemos, igual que ha hecho el pseudoprogresismo, introducir a gente preparada en todos los rangos de la sociedad. La política incluida. Hace falta gente con valores en la política, hace falta gente con valores en la medicina, que le ponga veto a la medicina. ¿Podemos empezar a hacer ingeniería genética? Cuidado a ver qué sale de eso. Cuidado con eso, ¿no? O sea, gente que ponga valores en cada una de las cosas. Y así es como realmente vamos a poder, bueno, pues en términos cristianos, ser bendecidos, ¿no? Vamos a poder vivir en una sociedad que sí podamos decir que va bien, ¿no? Vivimos ahora en un total caos. O sea, que te quiten tu casa y encima le tengas que pagar el agua y la luz al que te la está quitando. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo podemos acabar con todo esto? Pues haciendo profesio. Y hace falta gente en el poder legislativo, en el poder judicial, que haga frente a todo esto, con valores y con valentía. Sí. Y esa es la temática principal de Profesio. Pues mira, ya que dices tú eso, voy a terminar con una frase que viene en tu libro. El movimiento debe dar inicio con aquellas personas comprometidas que están dispuestas a presentar batalla, sean cuantas sean y sin precisar de nadie más. Sí. Y el que no quiera y no sea valiente, que se aparte y deje al que sea valiente continuar, porque eso Y también es... cuidado con los que hablan de prudencia. Cuidado con los que frenan a aquellos que son Exacto. valientes. Porque muchas veces son colaboracionistas a conciencia de todas estas élites y de todos estos movimientos que hay. Y con eso hablo directamente al colectivo cristiano, que no todo es trigo limpio, hay mucha cizaña, Sí. entonces no podemos pensar que todos tengan, digamos, buenas motivaciones haciendo lo que hacen. Aquellos que lo único que buscan es frenar y amedrentar a los valientes que hay, los valientes dejen de lado a esas personas y hagan su trabajo sin necesidad de ellas. Y veremos que la cosa puede revertirse. No sé cuánto, pero la cuestión es que como mínimo frenar todo esto, porque si no, ya a uno no le entran ganas ni de tener hijos. Dice, pues para que viva en este mundo, la verdad que Pero bueno, estamos del lado ganador, todo hay que decirlo. también es verdad. Estamos del lado ganador, esa es la ventaja que tenemos los cristianos, los que de verdad Pero lo bueno, somos. el ganador viene a medianoche, en el punto de mayor oscuridad. Sí, Y tener que vivir ese punto de mayor oscuridad
No sé cuántos van a estar preparados para eso si no luchamos. Pues si no están, tendrán que empezar a estar, o si no, ya saben lo que va a pasar. Porque el que no sabe, no sabe, pero el que lee la Biblia ya lo tiene que saber. Está claro. ¿Dónde puede comprar la gente Profesio? En la web conocimientoenfuego.com. Conocimientoenfuego.com. Ahí se Vale, puede adquirir y si no, pues también hay un link hacia esa página desde elfuturesdelosvalientes.com. vale. Además, mira, aparte de que me ha gustado mucho, el solo tener 75 páginas, veo la dificultad que tiene todo lo que hay aquí dentro, porque es muy completo. Para mí creo que es mucho más difícil escribir 75 páginas tan contundentes y completas como dije al principio que era este libro, que a lo mejor si fueran 340 y te explayaras bien explayado, pero es que lo has condensado muy, muy bien. Entonces recomiendo que la gente lo compre y lo lea. Bueno, yo tengo la incapacidad de explayarme, la verdad, porque tanto me inculcaron mis profesores en la secundaria, en bachillerato, etcétera, que poco y bueno, que siempre era todo sintetizar lo máximo y que diga lo máximo y lo menos posible, ¿no? Entonces, no soy muy dado yo a explayarme, la verdad. Pues lo has conseguido, lo has conseguido. Así que muchísimas gracias por volver, por regresar a esta tu casa, a la Asociación Capernaum, y no será la última, estoy segura. Gracias por la invitación y siempre es un gusto estar contigo, Ana. Pues un abrazo y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.